Bueno, la última parte del artículo Las llaves del rey, ¿no? Que ustedes lo pueden ver acá en YouTube, apretando en More, pueden tener el desarrollo completo del artículo, o por lo menos de la parte que estamos analizando ahora, ¿no? En esta última parte hablamos sobre la naturaleza de la mente humana, cuál es el conflicto por el cual el hombre cree que puede manejar situaciones que en definitiva no puede manejar. Y esto está dado por la naturaleza de la mente humana. Por eso en la historia, bueno, son muchos los personajes que han trabajado sobre este tema de ponerle límites al conocimiento humano, que es saber que la mente tiene límites para actuar. Y entonces, bueno, uno de los primeros está en el Génesis, donde cuando a Adán y Eva se le advierten de que si comen del fruto prohibido del árbol de la sabiduría van a ser expulsados del paraíso. La serpiente convence a Adán y a Eva de que si comen del fruto van a tener van a poder diferenciar entre el bien y el mal. Y esto es muy tentador para el hombre. Entonces, Adán y Eva, por supuesto, comen del fruto prohibido del árbol de la sabiduría, que lo podemos extrapolar a lo que es el conocimiento que se da en las universidades, fundamentalmente en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, por supuesto son expulsados del paraíso porque en realidad no tuvieron ninguna habilidad, no adquirieron, comiendo del fruto prohibido, ninguna habilidad cierta para reconocer el bien del mal, ¿no? Después el cristianismo vuelve a hacer un fuerte trabajo sobre esto. Cuando dice el justo peca 7 veces, el justo es el hombre más sabio, ¿no? El hombre de más recto proceder, o sea, es el personaje que podría estar más cerca del conocimiento. Sin embargo, dicen el justo peca 7 veces, o sea, lo que está demostrando todo esto es la naturaleza de la falibilidad de la mente humana, Nosotros no podríamos, fíjense ustedes que nosotros no podríamos hoy, con todo el desarrollo de la técnica que tenemos, justificar que estamos viajando a casi 13.000 kilómetros por hora en un sentido y viajando o rotando a 1.200 kilómetros por hora, que es lo que está pasando efectivamente. O sea, por más que nos lo digan, nosotros nos opondríamos. O sea, y yo les digo a ustedes, traten de explicar este fenómeno con nuestros sentidos y nuestra mente, no podemos explicar esto, No hay nada que nos indique que estamos viajando a esa velocidad. Sería imposible viajar a esa velocidad. Bueno, lo cierto que entonces el cristianismo pone una fuerte impronta sobre los límites del conocimiento y trata de mantener al hombre consciente de sus limitaciones. Pero claro, el hombre quiere jugar a Dios, ¿no? Por eso el legislador intenta inventar leyes y genera toda suerte de desequilibrio en este orden. Bueno, más tarde, por supuesto, este problema se acentúa tremendamente con el iluminismo y el racionalismo, cuando Descartes cree que la razón está en condiciones, ahora sí, de generar un nuevo orden legal. Inclusive hablaba Descartes de que también estaba en condiciones de generar un nuevo idioma. Todas estas cuestiones han sido falsas, pero han influenciado a los intelectuales, a los artistas, en nuestra época. Y esto es lo que ha generado en el campo del derecho, que es el campo más delicado en el tratamiento, estos desequilibrios. Por eso Ortega y Gasset, cuando hace el prólogo de la rebelión de las masas para la edición francesa, dice de que precisamente lo está redactando frente al colegio de Descartes, ¿no? Y entonces dice, estos locos inhumanos, trata a los pupilos de Descartes, ¿no? Bueno, más tarde Hayek, por ejemplo, premio Nobel en Economía, también al reconocer las falencias y los problemas que tiene
el hombre, el economista, al tratar de intervenir sobre la economía, sentencia que los economistas, por su formación y por su falta de conocimiento de estos órdenes espontáneos, Hayek fue uno de los personajes que más desarrolló este tema. Bueno, Hayek sentencia que los economistas no solo son un estorbo, sino que un verdadero peligro manifiesto. Eso lo dice Hayek. Hayek tuvo una gran virtud, porque igual que Hume, que David Hume fue el moralista escocés, uno de los artífices, se podría decir, de la fundamentación de lo que sería la revolución industrial. David Hume decía que la moral no es un derivado de la razón, o sea, la razón no tiene los instrumentos suficientes para conocer la razón, ¿no? Para conocer cuál es la moral correcta. Y la moral entonces es un aprendizaje de la historia. La civilización, dice Hume, es un aprendizaje de la historia. Después lo repetiría más o menos así Sarmiento. Pero David Hume basó todo su trabajo su primer trabajo fue el Tratado sobre la Naturaleza Humana, y después, ya más grande, hizo un tratado mucho más interesante, son investigaciones sobre el conocimiento humano. Esa para mí es la obra más importante de Hume, donde por supuesto avanza y desarrolla el tema respecto del conocimiento y los límites que tiene la mente humana para interpretar la verdad, y por eso es el auxilio que ha debido usar para reconocer la moral y afianzarla en las religiones y en algunas supersticiones, para evitar todo esto. Después lo vamos a tratar todo en el capítulo que está en el libro, que trabaja sobre la evolución del politeísmo al monoteísmo, y después la propia evolución del monoteísmo, ¿no? Pero fundamentalmente entonces Hume, con el acerto de que las normas morales no son derivados de la razón, y su trabajo sobre la necesidad, él decía que toda ciencia debe comenzar por la ciencia de la mente humana, o sea, cómo la mente humana integra los conocimientos que tiene a la vista, a disposición. Por eso el otro gran personaje de la historia seguramente es Friedrich Hayek, que es quien finalmente termina sacando a Inglaterra y Estados Unidos de del sueño intervencionista, y tanto Inglaterra como Estados Unidos para la década del 80, de 1980, abandonan lo que había sido esta construcción racionalista y retoman el rumbo, precisamente cuando Argentina se mete de cabeza en esta política intervencionista a través de la idea justicialista y radical, ¿no? Y Hayek tuvo esta capacidad de conocer, porque Hayek se dedicó, su primer trabajo, los padres eran amigos de Freud, y su admiración por Freud hizo que él se dedicase al estudio, y su primer libro se llama El orden sensorial, tardó 30 años en escribirlo, fue un libro totalmente desatendido. Pero ese libro, ahora en el año 2000, cuando los neurólogos habían avanzado por un camino distinto, se dieron cuenta que el camino que habían tomado era malo y que no era el correcto, y que había que volver, y que las explicaciones dadas por Hayek hace más de 50 años estaban en lo cierto. Esto es lo que le permitió a Hayek integrar su conocimiento y comprender la economía y el derecho de una forma muy distinta al resto de los racionalistas modernos. Sabía Hayek que hay un límite en la mente humana que le impediría llegar a determinados conocimientos. Si bien él no lo conocía, David Hume, porque no tuvo contacto, solo de grande, en su último libro, que se llama precisamente La fatal arrogancia, que trabaja sobre estos temas, hace una fuerte referencia a Hume. Lo más notable de todo es que, después de haber estudiado a estos hombres, yo me acerco a Alberdi, y Alberdi
dijo cosas muy parecidas, nada más que 100 años antes.